tal? Buen día. Agradecemos a Dios que nos estés acompañando el día de hoy para la enseñanza y ponemos en manos de Dios este tiempo primeramente. Padre eterno, gracias te damos, Señor, porque nos has guiado a tener este tiempo. Señor, primeramente te rogamos que perdones por favor nuestros pecados, limpies de maldad nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestro corazón, Señor, y dispongas los oídos a que reciban tu palabra. Señor, tu palabra tiene propósitos y esperamos que quede sembrada en nuestros corazones, Señor, para que se cumplan esos propósitos, porque tu palabra dice que jamás regresa a ti vacía. Señor, te agradecemos este tiempo y te rogamos que a través de la guía de tu Santo Espíritu tú nos lleves a entender los pasajes bíblicos que vamos a estudiar en este tiempo, en esta hora. Y Señor, que tú nos des pleno entendimiento de ello, que escuchemos tu voz, Señor, y que a través del aprendizaje de tu palabra estemos dispuestos a hacer tu voluntad, Señor. Te agradecemos de todo ello, Padre eterno, y te honramos dándote la gloria y la honra, Señor, de esta enseñanza. En el precioso nombre y méritos de nuestro Salvador Jesucristo, te lo rogamos y te agradecemos. Amén. La enseñanza anterior a esta que di, estudiamos el capítulo 20 del Evangelio de Juan y a propósito me salté un versículo y la finalidad era estudiarlo en esta ocasión y es parte de los textos que vamos a estudiar enseguida de ese. Entonces te invito a que abras tu Biblia en el Evangelio de Juan capítulo 20 y vamos a ver a partir del versículo 19. Dice la palabra: Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio, les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Algunos creyentes interpretan que en este versículo 22, los discípulos a los cuales se presentó el Señor Jesucristo, en ese momento estaban recibiendo el Espíritu Santo. Pero vamos a ver si esto es así o está hablando de otra cosa. Para ello vamos a remitirnos al libro de Mateo en el capítulo 28, a partir del versículo 16. Dice la palabra: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y se acercó Jesús y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y aquí observamos básicamente dos cosas. Una, que nos dice primero el versículo 17, que aunque cuando lo vieron le adoraron, algunos de ellos dudaban todavía de lo que estaba aconteciendo. Y la segunda parte es la indicación que les hace el Señor Jesucristo de la gran comisión para que predicaran el Evangelio. Bien, entonces, continuando con lo que comentaba, vamos ahora a ver lo que nos dice Marcos en el capítulo 16 y podemos ver a partir del versículo 12. Pero después apareció en otra forma a dos de ellos y vemos a partir del versículo 14. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, aquí podemos ver nuevamente también dos cosas. Primera, que en el versículo 14
dice la palabra que el Señor les reprochó su incredulidad y dureza de corazón porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Como habíamos visto en Mateo, se mencionó que algunos de ellos dudaban todavía lo que estaban observando. Y aquí en este es más específico, cuando aclara que ellos tenían todavía incredulidad acerca de la resurrección del Señor Jesucristo, aun cuando muchos a los cuales se había aparecido el Señor daban testimonio de que Él había resucitado. Y la segunda cuestión es que nuevamente observamos que les está dando indicación de la gran comisión para predicar el Evangelio. Ahora observamos qué es lo que nos dice el Evangelio de Lucas en el capítulo 24, a partir del versículo 36. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto les mostró las manos y los pies, y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos, y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y nuevamente aquí volvemos a ver que aunque Él se está presentando delante de ellos y les está mostrando evidencias de las heridas en sus manos y en sus pies, de que Él es quien ha resucitado, porque tiene las muestras de los clavos en sus manos y en sus pies, ellos aún dudaban, y pensando ellos que se trataba de un espíritu que se había aparecido delante de ellos, Él les dijo que lo tocaran, que sintieran que tenía carne y huesos, y aún todavía con esa duda, Él les pide que le den de comer. ¿Para qué? Para que entendieran pues que un espíritu no toma alimentos. Y Él en este caso les estaba mostrando que Él había resucitado. Entonces, nuevamente nos confirma este pasaje que ellos todavía estaban dudando acerca de su resurrección. Pero también observamos, igual que en los otros evangelios, que Él les da indicación de la gran comisión. Pero aquí hay otra cuestión que dice el versículo 45, que entonces Él les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les explica que todo eso que estaba escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, acerca de Él se tenían que cumplir. Y entonces Él les está dando ese entendimiento al abrirles el entendimiento para que pudieran comprender lo que estaba escrito en la palabra. Y vamos a dejar pendiente un momento el versículo 49 de Lucas 24, por lo que vamos a observar aquí en el libro de Juan, en el capítulo 20. Cuando observamos en Juan, capítulo 20, en el versículo 22, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo, hay quien interpreta que en ese momento los apóstoles estaban recibiendo
el Espíritu Santo. Pero esto no es así. ¿Por qué? Bueno, primero, porque lo que el Señor había observado en ellos es de que todavía había incredulidad acerca de que Él había resucitado. Aunque había algunas cosas que les habían hecho creer, pero aún no era firme su fe, no era firme su creencia, y todavía tenían dudas porque no lo habían visto a Él. Habían ido a ver su tumba, habían observado que Él ya no se encontraba ahí, habían escuchado de otros que le habían visto, que Él había resucitado, pero aún todavía no se presentaba delante de ellos. Y entonces, hasta que Él les da prueba física en su propio cuerpo, y era quien a sí mismo había resucitado, entonces Él procede a abrirles el entendimiento. Ahora, el versículo 22 no está diciendo ni está afirmando que ellos en ese momento hayan recibido el Espíritu Santo. Y enseguida vamos a ver por qué esto no es así. Porque habría una contradicción en lo que está escrito en la palabra, y ya lo hemos dicho en muchas ocasiones anteriores, que la palabra no tiene contradicciones, sino es la mala interpretación que en algunos pasajes hacemos y que observamos de esa mala interpretación alguna contradicción. Pero como hemos comprobado vez tras vez, la Escritura no se contradice. Y vemos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, que hay una promesa que el Señor Jesucristo le hace a sus discípulos. Dice a partir del versículo 15, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y el Espíritu de verdad, o sea el Espíritu Santo, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo y vosotros también viviréis. Y dice el versículo 26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Y dice Juan, capítulo 16, a partir del versículo 5. Pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces, vemos aquí que hay una promesa acerca de la llegada del Espíritu Santo que habrían de recibir los discípulos. Pero hay una condición, dice el versículo 7, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Entonces, la condición para que llegara el Espíritu Santo es que el Señor se fuera. Y la confirmación de esto también la podemos observar en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 24, versículo 49.
donde dice: he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Entonces, esa era una promesa. Ahora, regresando al pasaje de Juan capítulo 20, en el versículo 22 nos va a quedar más claro. Y dice: habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Bueno, la palabra que está aquí en el versículo 22 no es reciban, o en este momento reciban, o en este momento están recibiendo. No hay esa afirmación. La palabra que se encuentra aquí es un mandamiento de que tenían que recibir al Espíritu Santo, pero no en ese momento, porque como hemos visto tanto en Lucas como en Juan, la promesa se iba a cumplir después de que el Señor Jesucristo se fuera. Cuando aquí en el versículo 22 de Juan 20 está diciendo la palabra: y habiendo dicho esto, sopló, el Señor Jesucristo se está identificando con el Dios de Génesis 2:7, a donde dice la Escritura: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Entonces, lo que está aconteciendo en este versículo 22 es que en ese momento el Señor Jesucristo les estaba impartiendo la vida eterna. A ellos el Señor les estaba permitiendo tener entendimiento de la Escritura y de los acontecimientos que le habían ocurrido al Señor Jesucristo mediante su muerte y resurrección, para tener cumplimiento las profecías que estaban escritas acerca de él, tanto en los escritos de Moisés como en los Salmos, y lo que de él habían hablado los profetas. Entonces, en ese momento, los discípulos estaban teniendo un nuevo nacimiento y estaban teniendo esa revelación. Pero aún el Espíritu Santo no lo habían recibido, porque tenían que esperar a la promesa de acuerdo a lo que nos dice el Evangelio de Juan, que si recordamos lo que dice el versículo 7 de Juan 16, y vuelvo a leer: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Esa era la condición. Ahora, vayamos a ver lo que nos dice el libro de Hechos en el capítulo 1. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Entonces dice el versículo 5: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo, dentro de no muchos días. Pero dice el versículo 8: pero recibiréis poder, ¿cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, lo que habíamos leído al final del libro de Mateo, del libro de Marcos y del libro de Lucas, que es la Gran Comisión, iba a empezar a tener cumplimiento a partir de que ellos recibieran el Espíritu Santo, que es lo que describe aquí el versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ok, hasta ese momento iban ellos a ser guiados por el Espíritu Santo. Veamos lo que
Ahora veamos lo que dice el mismo libro de Hechos en el capítulo 2, a partir del versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánime juntos. De repente vino del cielo un estruendo como el de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. ¿A quiénes? A todos. Y fueron, ¿quiénes? Todos, dice la palabra. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Ahora, fíjense, en muchas ocasiones escuchamos a creyentes pentecosteses o carismáticos hablar del don de lenguas y hablar de la llenura del Espíritu Santo. Pero ¿qué es lo que debemos entender por el don de lenguas y por ser llenos del Espíritu Santo? Cuando Dios da al creyente el Espíritu Santo, no lo da por medida. No dice: a Juanito Pérez le voy a dar hasta las rodillas, a ese nivel le voy a dar el Espíritu Santo. A Ray le voy a dar hasta la panza, y a Toño, no, pues a él sí lo voy a llenar del Espíritu Santo. Dios no da por medida, Dios da completo el Espíritu Santo. Entonces, no podemos hablar de medidas o de grados de llenura del Espíritu Santo en ese sentido, como lo entienden ellos. Ahora, ¿por qué? Porque la llenura del Espíritu Santo la debemos entender como dejarse guiar por el Espíritu Santo. Dejarse guiar en cuanto a la voluntad de Dios para obedecerle y para participar en su obra. ¿Y qué sustento tenemos de ello? Enseguida lo vamos a ver, pero vamos a terminar de ver este pasaje. Entonces, aquí entre el versículo 3 y 4 está diciendo que todos y cada uno de ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Y la promesa era para todos, porque como habíamos visto, ellos no habían recibido el Espíritu Santo. En este momento lo estaban recibiendo. Si esto no fuera así, entonces habría contradicción, o estaríamos viendo una contradicción que no existe con lo que habíamos leído en Juan 20:22. Porque entonces, ¿cómo es posible que aquí en este pasaje diga que todos en ese momento estaban siendo llenos del Espíritu Santo o lo habían recibido? Dice aquí el versículo 4 que comenzaron a hablar en otras lenguas. Y aquí en el griego la palabra es dialectos. Y esa palabra nos indica que son lenguas étnicas, es decir, idiomas. Y enseguida lo podemos apreciar cuando vemos a partir del versículo 5 lo que dice: moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Es decir, en el momento en que son llenos del Espíritu Santo, y decía hace un momento que ser llenos del Espíritu Santo significa ser guiados. ¿Por qué? Porque dice que comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. El Espíritu Santo los estaba guiando a que hablaran, a que dieran testimonio en otros idiomas. Y aquí el versículo 6 está diciendo que esa gente que venía de otras naciones les estaban oyendo y les estaban entendiendo porque estaban escuchando en el idioma que ellos hablaban. Entonces, los discípulos que habían recibido esa llenura del Espíritu Santo y que estaban siendo guiadas por el Espíritu Santo, estaban hablando en los idiomas de esas personas que les estaban escuchando. No estaban hablando en lenguas como lo interpretan creyentes carismáticos o pentecosteses.
¿Y por qué lo digo? Porque personalmente me ha tocado tener experiencias de escuchar a creyentes carismáticos o pentecosteses hablar en lenguas. Y créanme que es algo que no es agradable. Es muy desagradable escuchar los sonidos que emiten. Y para mí no es algo que proceda de Dios, no es algo que sea evidencia de que tienen una comunión muy cercana o estrecha con Dios. Porque además la Escritura no habla en ese sentido de recibir un don de lenguas, de emitir sonidos de pájaros o de animales, pero en una forma muy, muy fea. Además, según ellos, tienen intérpretes que traducen los sonidos que están emitiendo otros de ellos mismos. Pero aquí, este pasaje no habla de que hubiera alguien haciendo interpretación de lo que los otros estaban hablando. No había necesidad de esa interpretación porque eran idiomas lo que estaban hablando. Dice el versículo 7, y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua? O sea, en nuestro idioma en la que hemos nacido. Si alguien viaja a otro estado o a otro país, inmediatamente identifica que la manera de hablar o el idioma que se habla en esa localidad es muy diferente. Y aquí en este caso ellos están identificando, bueno, si estos son galileos, ¿por qué están hablando el idioma que nosotros entendemos desde que nacimos? El idioma que nosotros tenemos en nuestras naciones, es lo que está diciendo aquí este pasaje. Entonces dice el versículo 8, ¿cómo pues les oímos hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. ¿Qué es lo que estaban hablando esos discípulos? Las maravillas de Dios, dice aquí el versículo 11. Eso es lo que el Espíritu Santo les estaba guiando a hacer, que hablaran las maravillas de Dios, que dieran testimonio de Dios. Y eso es lo que estas gentes que les escuchaban es lo que estaban oyendo. Y dice el versículo 12, y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto. O sea, lo que estaban queriendo decir estos que se burlaban es, están borrachos, por eso están hablando en otros idiomas. Pero era obvio que estos que se burlaban pues no entendían los otros idiomas. Dice el versículo 14, entonces Pedro poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, o sea, las 9 de la mañana para ellos. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Entonces vuelvo a decir, ser lleno del Espíritu Santo es o significa ser guiado, dejarse guiar, dejarse llevar por el Espíritu Santo. Ahora, mencionaba hace un momento que hay evidencia bíblica en la misma escritura de lo que estoy hablando. Y esto lo podemos ver. Y esto lo podemos ver en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, en los versículos 7 y 8, cuando el Señor Jesucristo está hablando con Nicodemo. Dice el versículo 7, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Es decir, es guiado por el Espíritu Santo
y no sabe cuál va a ser el camino, cuál va a ser la trayectoria que va a tener ese creyente, porque tiene que ser guiado por el Espíritu Santo para cumplir los propósitos para los que Dios ha determinado en el momento en que esa persona tuvo un nuevo nacimiento, como dice aquí la Escritura. Ahora, el ejemplo más palpable de alguien que es lleno del Espíritu Santo lo encontramos en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 1, a partir del versículo 8. Dice la palabra: aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, se le apareció, dice el versículo 11, un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. ¿A qué Juan se refiere? A Juan el Bautista. Y dice el versículo 15, que en esta lectura es trascendente: porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. ¿Qué iba a ser? Lleno, es decir, que iba a ser guiado desde el vientre de su mamá. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Y podemos observar en el mismo Evangelio de Lucas, en el capítulo 3, a partir del versículo 2, y dice la palabra: y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan el Bautista, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para el perdón de pecados. Ahora, en ningún momento en los pasajes del Evangelio, ni en Mateo, ni en Marcos, ni en Lucas, ni en Juan, se menciona que Juan haya tenido ese don de lenguas. No se menciona que haya hablado en una lengua extraña, ni que haya hablado en otro idioma. No se dice eso de Juan. Y sin embargo la Escritura está diciendo que él iba a ser lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su mamá. Aún antes de nacer, él estaba lleno del Espíritu Santo. Y entonces podemos preguntarles a los creyentes carismáticos, a los creyentes pentecosteses: a ver, muéstrame un versículo a donde mencione que Juan, que siendo lleno del Espíritu Santo, haya tenido ese don. No lo hay, no existe, no lo tenía. Ni tampoco dice que Juan hubiera tenido momentos en que se azotara en el suelo o empezara a tener lapsos de carcajadas o ataques de risa, o que se hubiera vomitado, como en algunas congregaciones pentecosteses oímos que sucede, que en algunos casos inclusive creo que hasta les dan bolsa para ese momento. Entonces, no hay tal, eso no es bíblico. Si tú lo has escuchado, si te lo han comentado, lo has llegado a ver, eso no es bíblico, eso no es de Dios. Entonces, lo que aquí en estas predicaciones, en estas enseñanzas vas a escuchar es la palabra de Dios. Si tú observas desde el primer mensaje que he compartido, no verás que yo me pongo a hablar acerca de lo que va emitiendo mi ronco pecho. Tú observas que yo leo la palabra y la procuro explicar hasta donde mi entendimiento alcanza. Esa es la predicación expositiva, esa es la exposición de la palabra. No lo que viene de mí, sino lo que está escrito aquí. Entonces, esa es la enseñanza que debemos de tener. Esa es la base, es el fundamento de nuestra fe. Es
es nuestra autoridad en nuestra creencia, la palabra de Dios, la Biblia. Entonces, no podemos estar hablando de otras cosas que no tengan este fundamento, porque aún observamos quién llega a leer un versículo y se pone a aventar un rollo de hora y minutos de algo que no tiene nada que ver con el texto que leyó. Eso no es ni bíblico ni es predicación. Ese es rollo de esa persona. Entonces, la predicación tiene que ser sobre la palabra de Dios. Y si es tomado nada más un texto, bueno, tiene que tener lo que está hablando. Lo que está hablando debe de tener un fundamento bíblico, no nada más hablar por hablar. Entonces, aunque sea poca la enseñanza, pero debe estar fundamentada en la palabra que se está leyendo. Esa es la predicación cristiana, esa es la predicación bíblica. Si tú escuchas otra cosa fuera de lo que está escrito aquí, entonces cuidado con ello. Por eso, cada vez que tú escuchas una enseñanza bíblica, debes tener tu Biblia en la mano y ver que efectivamente lo que te está compartiendo alguien está escrito ahí. Dios quiere que seamos guiados por su palabra y por eso nos pide que crezcamos por su palabra, que la estudiemos, que la escudriñemos. Un versículo fundamental para nosotros es Josué 1:8, que lo debemos de saber de memoria, pero en este caso te lo quiero leer. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Qué es lo que te pide de Dios? Meditar en su palabra. Eso es lo que debemos de tener para nosotros como fundamento de nuestra fe, de nuestra creencia, la palabra de Dios. Porque, como lo hemos mostrado muchas veces, es una palabra que dice la verdad y que no tiene una sola contradicción. Y como lo he dicho muchas veces, cuando tú encuentras una aparente contradicción, o es mala interpretación, o estás haciendo una lectura incorrecta, o en la traducción hay alguna equivocación en alguna palabra. Pero en sí, el original de la palabra de Dios no tiene ninguna contradicción. ¿Qué podemos concluir de la enseñanza de este día? Se habla de ser bautizados en el Espíritu Santo. Se habla de llenura del Espíritu Santo. Se habla de recibir el Espíritu Santo. En el caso de nosotros, los gentiles, porque para nosotros debe ser claro en qué momento somos bautizados por el Espíritu Santo y en qué momento recibimos el Espíritu Santo y en qué momento somos llenos del Espíritu Santo. No debemos de confundir el bautismo cristiano que se hace al momento de ser sumergidos en agua, porque ese es un evento que hacemos para dar testimonio a las personas que en ese momento están presentes, que tenemos un nuevo nacimiento y que nuestros pecados han sido perdonados, y en muchas ocasiones se da un testimonio de lo que era nuestra vida antes y de lo que ahora es nuestra vida después de tener ese nacimiento. Pero en ese momento, espiritualmente no estamos siendo bautizados en el Espíritu Santo, ni lo estamos recibiendo, porque eso ya se efectuó. Como acabo de decir, eso es solamente para dar testimonio a los que en ese momento están presentes. Entonces, ¿en qué momento somos bautizados por el Espíritu Santo y en qué momento recibimos el Espíritu Santo? Es cuando nosotros hacemos una profesión de fe para reconocer y recibir al Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, como quien ha pagado con su sangre en la cruz del Calvario para que nosotros tuviéramos ese perdón de pecados. Ahora, ¿en qué momento somos llenos del Espíritu Santo? A partir de ese momento somos llenos del Espíritu Santo.
a partir de ese momento podemos ser guiados por el Espíritu Santo para dar testimonio y para compartir acerca de su palabra. Pero como mantenemos dos naturalezas, una espiritual a través de la guía del Espíritu Santo y la otra carnal, que es la que mantiene nuestra naturaleza pecaminosa. Entonces, tenemos esa disyuntiva de una, obedecer a nuestra carne y caer en pecado, o la otra, obedecer a Dios, obedecer a su palabra y dejarse guiar por el Espíritu Santo. En ese momento en que nos dejamos guiar y preferimos ser obedientes a Dios y a lo que está en su palabra, para nosotros en ese momento podemos decir que somos llenos o que somos guiados por el Espíritu Santo. Entonces debemos hacer esa diferencia y para nosotros debe quedar claro a qué nos estamos refiriendo. Entonces, la palabra es muy clara, la palabra de Dios es muy clara y nos da pasajes que nos clarifican todo ello. Entonces, yo te invito a que escudriñes la palabra, que la estudies, a que medites. Si en algún momento hay un pasaje que para ti es difícil, no te desesperes, quizá todavía no tienes el discernimiento o la preparación para poder entenderlo, pero te puedes acercar a pedir orientación o puedes indagar. Tenemos muchos elementos, muchas herramientas para poder entender un pasaje. Hay comentarios bíblicos, hay comentarios exegéticos, hay estudios bíblicos, hay diccionarios de términos griegos, de términos hebreos, que muchas veces cuando recurrimos a ese tipo de elementos nos dan más claridad de un pasaje. Podemos recurrir también a diferentes versiones bíblicas, que es un punto que voy a tocar, del porqué de las diferentes versiones bíblicas y por qué aquí en varias ocasiones me han visto que he llegado a tener 2 o 3 versiones diferentes de la Biblia o traducciones para poder entender un pasaje o para hacerlo más claro. Entonces voy a ser más específico en aclarar este punto. Entonces, sean pacientes, pero sí dedíquenle tiempo también al estudio de la palabra. Y van a ver que tanto va a ser más provechosa como va a ser más entendible para cada uno de ustedes. Ahora, yo te sugiero que procures ser lleno. ¿A qué me refiero? A que procures ser guiado por el Espíritu Santo. El ser guiado por el Espíritu Santo te lleva a participar en la obra que Dios quiere que participes, porque ese es el llamado de cada uno de los creyentes. El hecho de que aprendas lo que está escrito es para que también lo compartas, no es nada más para que tengas la salvación. Y el fundamento que vimos en Hechos 1:8 es que el Señor les indicó que primero empezaran en Jerusalén, en Judea, en Samaria y después hasta lo último de la tierra. ¿Cuál va a ser el orden para nosotros? Empezar a compartir el Evangelio con nuestros familiares, con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de trabajo, con otras gentes que vamos conociendo a lo largo de nuestra vida y podemos compartirlo. Probablemente te encuentres con rechazos. En otros casos te vas a encontrar que la gente está dispuesta a escucharte. En el caso en que te escuchan, pues tú vas a sentir ánimo por seguirlo haciendo. Cuando te encuentras con rechazos, probablemente tú te sientas mal y digas, no, es que no soy para esto o no tengo la facilidad
para seguir adelante o eso te llegue a tener un pensamiento de desánimo. No te desanimes. ¿Por qué? Porque debemos de tomar en cuenta que si al mismo Señor Jesucristo lo rechazaron, Él siguió adelante. En cambio, cuando tú no te desanimas y sigues adelante para compartir de la palabra, te va a dar más satisfacciones y más gozo de saber que una persona es salvada en lo espiritual para poder tener la vida eterna, que es una promesa que Dios nos da en su palabra. Si tú físicamente le salvaras la vida a una persona, vamos a poner un ejemplo, en una alberca alguien se está ahogando y tú sabes nadar y te metes y lo rescatas, en ese momento la satisfacción que tienes es salvé una vida. Pero esa persona va a llegar el tiempo en que deba fallecer. Entonces la acción que tú llevaste a cabo para rescatarlo, pues ahí concluyó. Pero cuando tú compartes el evangelio a una persona y esa persona acepta y cree y hace una profesión de fe, entonces la salvación que tú le estás acercando es de una consecuencia para y por la eternidad. Aunque esa persona llegue su tiempo de fallecer, esa persona va a estar en la presencia de Dios y tú contribuiste a su salvación espiritual. Entonces la satisfacción es mayor. Te invito a que participes de esa manera. ¿Y cómo lo vas a hacer? Pues aprendiendo más de la palabra, porque no va a faltar en el camino, en tu andar cristiano, de que alguien te pregunte cosas. Y si tú no has estudiado lo suficiente, pues te vas a quedar con esa cuestión de que pues eso no lo sé, o déjame lo checo, o no he visto eso, no he recibido esa enseñanza. Entonces, entre más escudriñes la palabra, vas a tener más gozo de saber lo que dice la Escritura. Ahora, con esto no te quiero decir que haya una persona que comprenda al 100% toda la Escritura, pero sí las doctrinas básicas de lo que Dios tiene para nosotros y de lo que Dios dice en su palabra. Y eso te va a ayudar a tener una fe más firme. Dice la Escritura que todos nosotros estamos sujetos a sufrir aflicciones durante el transcurso de nuestra vida. Cuando tú tienes una fe firme, tú vas a pasar sin problema esos tiempos de prueba, porque tu confianza, tu fe está cimentada en la roca inamovible que es Cristo, y te va a sacar adelante y tú vas a ver tu vida llena de bendiciones. No te estoy diciendo de una vida de riqueza o de lujos o de esplendidez, no te lo estoy diciendo. Dios te lo puede dar, sí, pero no es la finalidad, ni es una promesa de parte de Dios. No es que viniendo al cristianismo tus problemas se acaben, pero tu enfoque, tu percepción de lo que transcurra en tu vida va a ser con un enfoque a la manera en que Dios ve las cosas. Y entonces tú vas a tener paz en medio de las circunstancias, que es lo más importante y es una promesa que el Señor nos da. ¿Qué va a pasar cuando una persona acepte el mensaje que tú le compartas de la Escritura? ¿De qué manera va a ser esa profesión de fe? Si no lo sabes, a continuación te ejemplifico un modelo de oración. Pero si en este momento Dios ha hablado a tu vida y tú no has hecho esa profesión, yo te invito a que inclines tu rostro en este momento y le digas esto a Dios. Dios Todopoderoso, yo he pecado a lo largo de mi vida, me reconozco pecador delante de ti y sé que dice tu palabra que mis pecados me condenan a un castigo eterno. Pero también sé, porque dice tu palabra, que el Señor Jesucristo vino hace casi 2000 años a este mundo y Él sufrió, Él padeció en una cruz del Calvario para pagar por los pecados de todo el mundo. Como yo no puedo hacer nada para tener la salvación ni el perdón de mis pecados, entonces
Yo reconozco ese sacrificio que hizo el Señor Jesucristo en esa cruz del Calvario, a donde Él derramó su santa sangre, y sé que su santa sangre tiene poder para limpiar mis pecados y que pueda yo tener el perdón para salvación. Señor, yo te ruego que me perdones mis pecados. Me arrepiento de haber pecado y sé que no puedo hacer nada por evitarlo, pero sé que tú me puedes perdonar y me puedes limpiar de toda maldad. Te ruego que a través de esa sangre santa del Señor Jesucristo que fue derramada en esa cruz, mis pecados sean borrados. Sé que no es nada más que estés pasando por alto mis pecados, sino que reconozco que el Señor Jesucristo recibió el castigo que yo merecía. Él pagó por mis pecados, Él cargó con mis culpas y yo le agradezco. Sé que Él padeció en esa cruz y murió, pero también sé que después de ser sepultado, al tercer día Él resucitó de entre los muertos y ahora está sentado a tu diestra. Él ya presentó las pruebas de que pagó por mis pecados y creo y confío de que así es. Y sé, Señor, que en este momento que te lo estoy pidiendo, tú me estás perdonando. Y sé también que hay una promesa de que al reconocer al Señor Jesucristo y recibirlo en mi vida para mi perdón de pecados, también sé que me has hecho uno de tus hijos, porque también es otra promesa que está en tu palabra. Y yo te agradezco por lo que en este momento estás haciendo por mí. Señor, reconozco y creo en el Señor Jesucristo como mi único y suficiente Salvador. Y yo te agradezco, Dios Todopoderoso, por permitir que tu divino Hijo sufriera por mí para que yo pudiera estar en tu presencia cuando me llames. Señor, gracias, Dios, y ahora te puedo decir gracias, Padre, por esta salvación tan grande que hoy me has dado. Si tú le dijiste estas palabras a Dios y lo has creído en tu corazón y Él lo ha mirado así, Él te ha perdonado. Y ahora Él te recibe y te reconoce como un hijo más. Y nosotros te damos la bienvenida a la familia de Dios. Esperando vernos en una próxima enseñanza que yo dé, te agradezco tu presencia y te invito a que en este momento le demos gracias a Dios por ello. Padre eterno, Señor, te agradecemos por el privilegio de poder escuchar y poder entender de parte de ti tu palabra. Gracias por darnos ese entendimiento, Señor. Gracias por bendecirnos. Gracias por colmarnos de bendiciones a cada día. Gracias porque sabemos que tienes cuidado de todos y cada uno de nosotros, Señor. Padre, te ruego tu bendición para cada uno de nuestros hermanos en la fe y de oyentes que han visto esta enseñanza y de aquellos que siguen la enseñanza bíblica. Señor, por favor, te ruego que los bendigas, que los guardes a donde quiera que tengan que estar yendo por trabajo, por salud o por diversas cuestiones. Cuida de ellos, bendice a mis hermanos en la fe, bendice a nuestros oyentes, que no les falte tu bendición en sus casas, en sus mesas, que no les falte tu provisión, que no les falte la salud, y si alguno carece de ella, Señor, te rogamos por ello. Bendice a cada uno de sus hermanos, bendice sus casas, sus hogares, sus trabajos. Por favor, guíalos, ayúdales a sobrellevar las pruebas en que estén, Señor, las pruebas que estés permitiendo en sus vidas, Señor, que mediten en lo que están viviendo y que, Señor, puedan tener entendimiento de ti, de por qué estás permitiendo eso en sus vidas, que lejos de quejarse entiendan, Señor, que hay un propósito tuyo por el cual estás permitiendo eso en sus vidas, que quizá haya cosas que tengan que corregir, que quizá haya cosas por las cuales te deban de pedir perdón, que quizá haya cosas que deban de reflexionar en su andar, porque probablemente no te estén obedeciendo o porque probablemente
hayan desviado su andar cristiano. Señor, guarda de todo mal a todos los que siguen estas enseñanzas, y te agradecemos, Padre, para que nos permitas seguir compartiendo de tu palabra. Te damos la gloria y la honra, Señor, porque tuya es por los siglos de los siglos, en el precioso nombre y méritos de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga.